Si no, yo no me atrevería a predicar por mí mismo, porque sé que estoy convaleciente. Sé que hoy apenas cumplo 8 días de haber sido operado de este ojo izquierdo, y por eso yo estoy con esa fe en el Señor de que todo estará bien en mí y todo estará bien en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. El tema es: ¿somos enanos o somos grandes? Grandes. Hablamos de la fe, hablamos espiritualmente, hermanos. Tenemos que, y aquí hoy la palabra de Dios nos va a hacer sentir y saber cómo estamos nosotros, hermanos. Si estamos grandes en la palabra o seguimos siendo unos enanos en la palabra. Amén. Amén, amén. Vamos rápidamente al mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, usted es el invitado de honor esta mañana y como cada 8 días. Amén. Amén. Y Amén. Busquen en su Biblia y yo en la mía, Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, jovencitos, traten de sentarse. O bueno, estén calmaditos, por favor. Hebreos 5, versículo 11 al 14. ¿Me dicen amén cuando ya estén? Hebreos, por ahí apóyense, por ahí ayúdense. Y vamos a leerlo juntos para que, hermanos, todos vayamos en armonía, todos vayamos unánimes. 5:11. 5:11 hasta el 14 lo vamos a leer, pero no se me adelante porque vamos a irlo explicando, hermanos. Amén. Primero vamos a leer el 11. Hebreos 5:11. ¿Qué tal les cuesta para encontrar la Biblia? ¿Qué tal les cuesta para encontrar las citas? Amén. Pero ¿qué tal y qué tan rápido son para el chateo? ¿Qué tan rápido son para buscar en el celular lo que quieren? Tenemos que tener el mejor hábito, hermanos, de lo rápido para aprender a la Biblia, aprender dónde buscar las citas, dónde está Mateo, dónde está Efesios, dónde está Marcos, dónde está Lucas, dónde está Apocalipsis y dónde está Génesis. Amén. Amén. Bien, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo vamos a leer su palabra, Señor. Sea usted el que hable a través de mí en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Es palabra verdadera de Dios. Amén. Nada más el punto es que debemos discernirla. Dice la palabra así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes. Gracias. Sí, amén. Porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan la palabra de Dios. Para Pablo, hermanos, no era difícil explicar el Evangelio. Y nosotros cuando vamos a explicar el Evangelio es que tenemos que prepararnos, tenemos que estudiarlo, tenemos que ir a diferentes versiones de la Biblia hasta que le podamos entender bien y que el Espíritu Santo nos da esa paz, esa serenidad y esa gracia de poder entender que sí, esa es la respuesta de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos hablar únicamente por hablar. Tenemos que hacer que la voluntad de Dios se lleve a cabo en este lugar. Entonces, este es un mensaje para todos, pero para todos los que estamos aquí y para todos los creyentes y para todos los que nos van a ver a través del monitor. Amén. Amén. Y este mensaje es que nosotros, en algunos casos y en muchas iglesias, vemos pasar el tiempo, vemos que pasan los tiempos, que pasan los días, vemos que pasan los meses, hermanos, vemos que pasan los años, pero no vemos nunca madurez. A veces nosotros como pastores nos damos cuenta que en la iglesia aún no hay madurez, aún no hay crecimiento espiritual, hermanos, no crecen, porque
todo lo que el pastor les enseña pareciera que les entra en el oído derecho y les sale en el izquierdo. A veces así es, hermanos. Y no puede ser eso. Porque entonces, ¿qué parecemos? Parecemos coladeras, hermano. Parecemos coladeras. Se les echa agua y no cachamos nada porque todo el agua se va, todo el agua se filtra. Y a veces así mismo pasa con la palabra. Les llenamos de la palabra de Dios, pero parecemos esa coladera porque todo se nos va, nos entra aquí y nos sale al otro lado. Y se va, pero no guardamos nada, no se nos queda nada. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque muchos son torpes espiritualmente para entender. Son tardos para entender la palabra de Dios. Son lentos para captar la bendita palabra. Y eso no puede estar pasando aquí, hermanos, porque no estamos solamente para oír y ya. Estamos para oír y poner en práctica la palabra de Dios, hermanos. Amén. Lo cual quiere decir que se quedaron estancados, se quedaron sin poder salir de ahí. De ahí no pasan, de ahí no aprendemos, no. Nos falta valor para orar, nos falta valor para pasar al frente, nos falta valor para hacer la voluntad de Dios y por eso muchas veces nos cuesta pasar al frente, hermanos, porque aún no nos adaptamos a hacer la voluntad de Dios y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no quedarnos ahí estancados, como cuando se queda atascado un carro, usted va manejando, cae al fango, el carro se empapa, se inunda, se sume y por más que le aceleren, ese carro no sale, hermano, se queda estancado. Y a veces la palabra de Dios se queda estancada nada más y de ahí no pasamos. Ahí nos quedamos, ahí nos mantenemos y necesitamos, ¿qué necesitan para que un carro salga de ese fango? Se necesita un mecate, se necesita una cuerda y luego jalarlo con una yunta de bueyes o con un tractor o con otro carro mayor, ¿verdad? Una grúa. Con una grúa. Entonces, hermanos, nosotros no necesitamos una cuerda. O sí necesitaremos una cuerda para que nos jale el pastor, para que no nos vayamos a la izquierda, no nos vayamos a la derecha, o al revés, derecha y izquierda. No. No necesitamos una cuerda nosotros, porque nosotros tenemos entendimiento. Entonces no necesitamos una cuerda para que nos vayamos acá o allá. ¿Por qué? Porque muchos a la vez sí la necesitan. Porque muchos a veces no vienen y acuden a la iglesia. Y no acuden, entonces necesitan esa cuerda para jalarlos, para que acudan a oír la palabra de Dios, para que no se vayan para allá, para que no se vayan para acá. ¿Por qué? Porque son perezosos, porque son lentos, son holgazanes, los sinvergüenzas. Prefieren irse a danzar y a bailar al Zócalo, prefieren ir ahí a Bellas Artes, a estar en el dancing, en la cumbia. ¿Y por qué? Porque son holgazanes, son olvidadizos, no tienen un compromiso con Dios, hermanos. No tienen nada de en cuenta ni de respeto por Dios, porque son tardos y son torpes para retener la palabra. Y para poder avanzar, hermanos, para poder madurar, para poder crecer, es que tenemos que crecer, ¿verdad? Si no pasamos de ahí, si nos quedamos estancados, ¿cómo vamos a seguir adelante? Tenemos todos que madurar, iglesia. Tenemos ya que tener ese compromiso y para eso tenemos que leer las escrituras a diario. No solo podemos conformarnos a venir, oír el sermón, la palabra de Dios y ya nos vamos y en casa ni siquiera repasamos esto. Ni siquiera, entonces por ahí veo que algunos sí anotan las citas, llegan a casa, en la semana las van a ver, las van a escudriñar y van a aprender. Pero ¿qué pasa cuando solo aquí escuchamos? Cuando solamente nos conformamos a poquito, cuando podemos tener mucho, cuando podemos ser llenos de la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros nos conformamos a oír el sermón y con eso nos quedamos.
Y eso no puede ser posible, no podemos decir tampoco amén a todo. ¿Y por qué muchos dicen amén a todo? Y sin darse cuenta que a veces ni siquiera es la verdad, ni siquiera va así. ¿Por qué? Porque somos perezosos, porque somos ignorantes de la palabra. ¿Y por qué somos ignorantes? Porque no leemos, hermanos. Porque no leemos la palabra de Dios a diario. Leer la palabra a diario es no solamente leerla una sola vez, es leer la palabra de Dios día con día, momento a momento, en el día, en la noche y a cualquier hora, hermanos, para que podamos crecer. De otra manera nos vamos a quedar enanos. Vamos a seguir ahí, pero no vamos a ser gigantes en la palabra de Dios, porque no, ¿cómo vamos a aprender si no, nada más oímos y no entendemos el mensaje? Les voy a comentar, por eso a veces no es bueno decir amén si no tenemos conocimiento. Y a veces decimos amén a lo que ni siquiera es cierto. Hubo una vez en una iglesia en Estados Unidos, hermanos, donde una profeta que se decía profeta, en un momento ella se levantó de la silla, pide el micrófono y les dice: pueblo, sabemos que estamos pasando por unos problemas muy difíciles. Estamos pasando una situación difícil de pasar. Pero ¿saben una cosa? Que así dice el Señor. Y dijo ella: así como estuve con Abraham y lo saqué de Egipto y no lo dejaré, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estuvo bien dicho. Después termina de decir eso la profeta, va y se sienta al lado de su esposo y escucha y ve la gente que le está susurrando a su esposo y le dice: no era Abraham, era Moisés. No fue Abraham a quien sacó de Egipto, fue a Moisés. Entonces la gente, amén. Cuando oí eso, ya se para la profeta y dice: perdón, fue a Moisés. A ver, ¿y por qué la gente dijo amén? ¿Por qué la gente no entendió ni comprendió? Asómate, Germán. ¿Por qué la gente no comprendió que no era Abraham? Y así en muchas ocasiones, hermanos, nosotros decimos amén a todo por falta de conocimiento. La gente escuchó que así como estuve con Abraham, estaré con ustedes, pero no fue Abraham, fue Moisés. Sí, es cierto. Hermanos, tenemos que tener conocimiento de la palabra para no decir amén a todo. Bienvenido, hermano Cruz. Sí, gracias. Entonces, hermanos, siempre debemos tratar de leer la lectura, la palabra de Dios, pero no solo aquí, también en casa. Amén. Y vamos a crecer y no nos vamos a quedar como unos enanos, sino vamos a crecer en el Evangelio, vamos a entender el mensaje, porque eso se los va a decir. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice a Moisés: como estuve con Moisés, bueno, le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Pero al que sacó de Egipto, ¿a quién fue? A Moisés, no a Abraham. Amor. Entonces ella se equivocó. Hermanos, hay que tomar en cuenta, por eso yo luego no creo en las profecías, porque realmente cuando una profeta o cuando un profeta verdadero de Dios habla la profecía y la dice, nunca se va a equivocar. Siempre las cosas que vienen de Dios van a ser certeras, hermanos. Amén. Certeras, porque la mujer no se va a equivocar, la profeta ni el profeta, ya que viene de parte de Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Que era una impostora. Esas son las que les endulzan únicamente el oído a la persona, y por eso no se cumplen esas profecías, porque no vienen directo de Dios, sino vienen directo del humano. Tenemos que meditar en eso, hermanos. Tenemos que estar listos. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Más que leyendo la palabra de Dios. Deja de ver las novelas en tu casa, deja de ver las series en el celular, deja de estar jugando en el celular, ponte a leer la Biblia y vas a ser grande, vas a crecer, vas a ser bendecido, vas a ir
creciendo agigantadamente y ponerla en práctica. Porque cuando escuchamos y cuando leemos el mensaje, tenemos que meditarlo. Amén. Amén. Ya leí, pero ¿qué quiere decir? Hermanos, ya hay mucha ayuda. Métase a Google y diga, aquí no le entiendo, ¿qué quiere decir esta palabra? Te metes a Google, ahí Google te va a ayudar y te va a decir lo que significa ese tema. Ahí te va a decir lo que significa esa cita bíblica, hermano. Pero tenemos que ponerlo en la práctica. Pero para eso tenemos que leer las escrituras a diario. No solo una vez, no. Muchas veces y a todas horas, hermanos. Hay que siempre darnos un tiempo. Tú te das tiempo para muchas cosas, ¿sí o no? Nos damos tiempo para ir al mercado. Nos damos tiempo para que en el mercado estés chismeando. Te das tiempo para llegar a casa y dormir la siesta porque ya llegaste del mercado con los pies hinchados. Te das tiempo para muchas cosas, para hacer la comida, para ver la tele. ¿Y por qué no te das tiempo para ver la palabra de Dios? Del Señor. Amén. Hay que darnos tiempo, hermano. El pastor tiene tantas cosas que enseñarle a las ovejas. Tiene tantas cosas, pero cuando no ve avances en las ovejas, tenemos que parar, así como lo hizo Pablo. Tuvo que parar porque les hablaba y parecía que no lo oían. Les hablaba, les enseñaba el mensaje y la iglesia seguía igual de bebé. La iglesia no pasaba de ahí. ¿Qué significaba ahí? Y es que no podemos perder el tiempo, hermanos. No podemos perder el tiempo enseñándole la palabra a una imagen, enseñándole la palabra a una estatua de yeso, que no oye, que no habla, que no siente, que no sirve. ¿Cómo le vamos a poner? Y aquí no hay estatuas, ¿verdad? No. Allá tampoco en el monitor, ¿verdad? Entonces, si somos seres humanos, hermanos, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y a ser mejores, a poner atención. Pero ¿de qué sirve poner atención si no lo pones en práctica, hermano? ¿Por qué le aconsejas que no hago esto, o sea, más bien el pastor, ¿qué hacemos? Le aconsejas, no hagas esto, no hagas aquello, y lo hace. O le dices, haz esto, pon en práctica aquello, y no lo haces. ¿Qué es eso? Lo sigue haciendo. Le dices, haga esto, pero no lo lleva a cabo. Le aconsejas que haga lo bueno y no lo lleva a cabo. Le aconsejas que sea humilde, le aconsejas que conteste los mensajes y no lo hace. ¿Acaso entonces hay humildad? No. ¿Acaso entonces hay obediencia al pastor? No. Al pastor se le respeta, hermano. Claro. Sí, amén. Al pastor ni siquiera se le debe de hablar de tú porque es tu autoridad y no es puesta por sí mismo, es una autoridad puesta por Dios. Amén, Y a quien se le amén. falta el respeto es a Dios, no al pastor. Amén. Le dices, deja la soberbia, deja de ser altivo, Orgulloso. pero pasa el tiempo y te das cuenta que sigue igual. Le enseñas que haga el bien, pero de repente te das cuenta que nada se le quedó, porque no hace ni el bien, no obedece, nada pone en práctica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Para el pastor. Y entonces, ¿de qué sirve trabajar con estas personas que no quieren poner en práctica la palabra de Dios? ¿De qué sirve, hermanos? ¿Será que no quiere aprender? ¿Será que la oveja no quiere aprender? Pero entonces no entiendo a qué vienen a la iglesia las ovejas si no ponen en práctica lo que aprenden, que es la palabra de Dios. Nosotros venimos, hermano, tenemos que tener ese conocimiento de que nosotros venimos y estamos en la iglesia porque queremos crecer, porque queremos aprender y para eso tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Si no ponemos su palabra en práctica, entonces ¿cómo?
Para mí, al igual que Pablo, es perder el tiempo a lo tonto, hermanos. ¿De qué sirve que yo me esfuerce, que yo me desvele, que diario tome todas las noches 2 horas para levantar para hacer mi bosquejo, vamos a decir, para estudiarlo, para crearlo? ¿Y de qué sirve si no es aprovechado, hermanos? No es aprovechado por muchos. ¿Para qué trabajar con estas personas? Imagínese, amado hermano, que el maestro de español prepara un tema tremendo, pero tremendo, y lo pone, ya llega el momento de que va a dar su clase, y de repente cuando ya está dando la clase, todos están en el despapalle, tienen un tremendo y precioso conveniente, hablar entre ellos, Convivencia. unos en el celular, otros chateando con la amante, otros ahí aventándose papelitos en la escuela. ¿Qué es eso, hermanos? Ellos van a aprovechar de algo, ellos van a aprovechar algo haciendo eso. La maestra o el maestro está dando el tema precioso que hizo, se desveló, se sacrificó, no fue una fiesta, no fue un convivio por levantar su tema, y cuando llega todos distraídos, jajaja, jejeje. ¿De qué sirvió, hermanos? De nada. ¿De qué sirvió si los alumnos están haciendo su tremendo relajo? ¿Servirá de algo? No. ¿Verdad que no? Claro que no, hermanos. Y muchas veces eso mismo pasa en las iglesias. Sí. Gracias a Dios aquí casi no. O creo que ni pasa aquí eso. Gracias a Dios. Pero en otras iglesias así están. Va la comadre, va la tía y están platicando. Al estar platicando, ¿cómo van a entender el sermón? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo se les va a quedar el mensaje si están en plática? Si están haciendo chisme, están en el chismerío. Oye, María, ¿le apagaste a los frijoles? Sí, mamá, sí le apagué, no te preocupes, pero ya se distrajeron. Hermanos, a la iglesia se viene a poner atención, a la iglesia no se viene a chatear, a la iglesia cuando está el sermón se respeta el mensaje, hay que ponerlo en práctica, hay que entender en qué momento sí decir amén, hay que gozarnos, porque cuando ustedes se gozan, la iglesia el pastor también se goza, y Dios se goza, y predica uno mejor. ¿Por qué? Porque está viendo que están poniendo atención, que están en la palabra, y me animan si ustedes están animados. Pero si están serios, si están tristes, si están afligidos, pues ¿por qué? Entonces hay que gozarnos, hay que estar alegres, hay que estar felices. Por eso luego paramos las citas. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones que tenemos más citas, pero ya le paramos porque vemos las caras aburridas, vemos las caras de tristeza, vemos caras como de angustia, vemos caras de amargura y decimos, no, creo que ya está fastidiado. Ya como que pareciera que no les interesa el mensaje. No, Y el pastor dice, mejor aquí le paro porque de nada sirve que me esté desgastando inútilmente. Gloria a Dios, hermanos. Vamos al versículo 12, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Estamos en el versículo 12 de Hebreos. 5:12. 5:12. Ajá. Hace tanto tiempo. Aquí se lo está diciendo a gente. Lean Jafet, lean la Biblia. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pero miren, de verdad que hay gente que ya tiene 5 años, que ya tiene 10 años, otros hasta 20, 15 años, y siguen siendo unos enanos en la palabra. Siguen no aprendiendo, no entienden, no saludan, llegan, hola Mario, hermanos, si ve usted un hermano, yo se los muestro, dígale hermano, Dios le bendiga. Ese es el saludo. Tenemos que cambiar. Ya no podemos ser como cuando estábamos en el mundo. ¿Qué onda, vato? ¿Qué? ¿Cómo estás, vato?
Así hablábamos, pero hoy ya no es así. Ahora tenemos que mostrar nuestra madurez espiritual diciendo: Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Tampoco le vas a decir al católico, ni le vas a decir al testigo, ni al mormón: Yo sí le hermano, Dios te bendiga. Estás mal, porque tú no puedes participar de lo que ellos participan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle Dios te bendiga, pero no puedes decirle que es tu hermano, porque ellos practican, están en la mentira, están en la idolatría, están en otras cosas. A Cristo los mormones y los testigos lo ven como solamente un profeta, y nosotros creemos y sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo es Dios mismo. Amén, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Entonces no puedes decirle Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque Él no es tu hermano. Tú puedes decirle hermano a un cristiano que está en la verdad, que hace la voluntad de Dios, pero no puedes decirle hermano a un mundano. ¿Cómo va a ser tu hermano un diablo? Pero sí se le puede decir Dios te bendiga. Nada más. Sí. Para que ojalá y Dios lo toque, Ajá. ojalá con esa bendición Él cambie, Sí. ojalá con esa bendición le vaya bien, pero no puedes decirle hermano. ¿Cómo va a ser tu hermano el diablo? Es tu hermano el hijo, los hijos de Dios. Y a mis hermanos le digo. Hace tanto tiempo, dice la palabra de Dios, que ya deberían de estar enseñando a otros. ¿Y cuántos aquí le enseñan a otros lo poquito que han avanzado? ¿Habrá alguien aquí que le enseñe a otros la palabra de Dios? ¿Quién levanta la mano y dice yo sí le enseño? ¿De verdad? Sí, hermano. Fíjese, pero somos pocos. De cuando deberíamos de ser más, enseñar la palabra de Dios. No te canses, no te importe si se enojan, se van a ofender, que se ofendan, se van a enojar, que se enojen, pero entonces tú estás mostrando que eres valiente y no cobarde. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los valientes luchan por entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que buscar, ya deberemos de estar enseñando a otros como dice la palabra, pero en cambio, ¿qué dice? Que necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, enseñarles cosas de niños como, hermano, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir a Jesús, tienes que venir a congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Esas cosas son para niños, esas cosas son para jóvenes, esas cosas son para bebés espirituales que no conocen la palabra de Dios porque apenas tienen un mes, apenas tienen un año. Son bebés que todavía ocupan lechita. ¿Qué ocupa un bebé? Leche. Leche nan, ¿cómo se le llama? ¿Leche qué? Materna. De la Conazupo. De la Conazupo. Pues leche de polvito, creo que leche de polvito necesitan. Nan. Nan uno, pero o materna. Pero ya un hombre o una mujer después de un año ya no puede estar tomando esa lechita. Ya no puede estar solamente yendo que se le siga hablando, que se le siga invitando, eso, porque son bebés todavía. Un bebé después de meses ya de un año, de 2 años, ya necesita que es una nalgadita, ya necesita su sopita, ya necesita comidita. Así nosotros, hermanos, ya debemos ser bebés de 3, 4 años. Ya no bebés, perdón, ya tenemos que ser niños grandecitos donde ya podamos comer. Quiere decir que ya debemos estar enseñando la palabra de Dios. Ya tenemos que estar invitando a personas de allá afuera. No se me distraigan allá atrás, porque la distracción ya no te permite entender. Entonces son como niños pequeños que necesitan su lechita todavía, porque no pueden comer el alimento sólido. Por eso Pablo llegó el momento que dijo, ¿cómo les voy a enseñar verdades ocultas si todavía son unos niños, todavía son unos bebés, todavía no digieren la comida fuerte? ¿Cómo entonces, hermanos? Dejamos que escuchen ahí atrás. Amén. Pongan atención a la palabra, pueden callar, dile cállate niño ahorita, en un momento estamos hablando aquí. Aquí no se interrumpe, se respeta, hay que enseñarlos desde chiquitos a respetar la palabra de Dios.
Y en el 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebecito y no sabe cómo hacer lo correcto. A una persona grande, hermanos, ya se le dan sus frijolotes, sus bayocotes, ya puede comer carne, Chile. ya puede estar bien, chile, ya puede comer chile picante, pero somos a veces como esos bebés que todavía no pueden comer esas cosas ni andar en rudimientos. Amén. Hay que entender, hay que educar, hay que saber educar. ¿Por qué somos nosotros tan desleales? ¿Por qué no nos gusta la corrección? ¿Por qué nos afecta que nos reprendan cuando estamos mal, cuando estamos equivocados, cuando uno tiene razón? Porque somos brutos, somos ignorantes de la palabra, no sabemos. Dice, dale una palabra de sabiduría al sabio y lo harás más sabio. Dale una palabra al necio y te lo echarás de enemigo. Y aquí muchos se enojan con tantito que les hable. Ya se enojan, les hablas la verdad, les enseñas, les explicas y no quieren entender. ¿Por qué? Porque son brutos, porque no tienen la verdad, porque no tienen el amor de Dios. Tenemos que tener el amor de Dios y ya no es ser niños que todavía nos gusta que nos den lechita de pecho. Ya tenemos que tomar leche de Conasupo, leche Lala. A ver si me pagan del comercial. Y el 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. O sea, ¿cuántos aquí ya captan lo bueno? O sea, si usted capta lo bueno, entiéndalo, hágalo, póngalo en práctica, no se enoje, llévenlo a cabo. Que se vea que leen la Biblia, que se vea que no es nomás en un momento. En todo momento hay que leer la palabra de Dios. Sí, amén. Hay que crecer, hay que aprender. Y nosotros y ustedes no van a poder crecer si no leen la palabra, si no se esfuerzan en ser mejores cada día. Ya no tomarlo a la ligera, como que bueno, pues total, yo voy a ir a la iglesia y con eso. No basta eso, hermanos. Déjenme decirles que si yo acudo a la iglesia, pero yo mi vida afuera de la iglesia la sigo haciendo como cuando vivía en el mundo, yo sigo viviendo a mi manera, yo sigo complaciendo a mi carne, déjenme decirle que usted se va a quedar el día del arrebatamiento. Porque el Señor es claro y el Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, amén, sino todo aquel que haga la voluntad de Dios. Y Dios quiere eso, Dios quiere que pongamos en práctica la voluntad de Dios y que dejemos los rudimientos, que dejemos las cosas mundanas. Pero ¿cuántos mundanos hay? Si ya no viene mi compañero, ya no voy yo. Si ya no viene mi novia, ya no voy yo. ¿Por qué? Yo vengo por ella, yo vengo por él. Aman a Dios, son torpes, son tontos. No entienden que nosotros no debemos venir porque voy a ver a la hermanita o voy a ver al hermanito. Nosotros tenemos que aprender que venimos por ver a Dios, amén, por tener un encuentro con el Todopoderoso, amén, por venir a honrarlo a Él. No es venir a solo rellenar una silla, vengo para que se vea gente. No me importa a mí eso. A mí me importa un cabezón que me vaya con un cabezón al reino de los cielos, amén, y no brutos y necios y desobedientes que no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve? ¿Para qué tener una iglesia llena, hermanos? Si no se van a ir al reino de los cielos, ¿por qué andan mal? ¿Por qué andan chuecos? ¿Por qué andan en desobediencia? ¿Para qué? ¿De qué sirve tenerla bien llena? ¿Por qué se llenan las iglesias donde no les exhortan a dejar el pecado? Porque ahí los apapachan, porque ahí les hablan de amor, porque ahí nada más les dicen que mañana van a ser ricos, que van a ser guapos y que van a ser fuertes. Y nunca les hablan la verdad, hermano. Sí, amén. Y esa gente se va a quedar junto con su pastor por alcahuete el pastor, por no decirles la verdad. Porque un pastor se debe de preocupar por las ovejas. No puede nada más pensar en lo que le dejen las ovejas. Debe de pensar y preocuparse por las ovejas. Sí, amén. Amén. Por su alma, para que el día que mueran se vayan derechito con Dios. Porque Dios para eso murió, para que todo aquel que en Él cree
y se aparta del mal, se va a ir con él. Amén. Se va a ir con él al reino de los cielos, a vivir disfrutando por toda la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero ¿cómo nos vamos a ir si seguimos haciendo lo malo? ¿Cómo nos vamos a ir con Dios si seguimos siendo mundanos? Seguimos haciendo las cosas malas como adulterar, fornicar, mentir, siendo injustos, siendo mentirosos, siendo idólatras, siendo incrédulos. Si dice Apocalipsis 21:8 que esos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo van a ir con Dios? Y Dios nos pide que maduremos, que crezcamos para dejar de ser enanos en la palabra y ahora sí empezar a ser gigantes para Dios. Amén. Tenemos que madurar, hermanos. No podemos conformarnos a este siglo. No podemos conformarnos a vivir. No, pero es que mira, ya mi hermana, ya mi hermano andan por allá por Francia y yo aquí. Has elegido lo mejor. Has elegido lo mejor porque con Cristo el día que venga con orgullo y con pasión y con toda la seguridad le dices, heme aquí, Señor. Amén. Y al contrario, para los que no creyeron, los que no se someten a Dios, va a ser el crujir y trinar de dientes, porque va a empezar el Apocalipsis y ahí lamentablemente si no se arrepienten se van a quedar a sufrir las consecuencias. Que Dios los bendiga. Hemos terminado. Apaga el monitor y que esta palabra de Dios les sea de mucha edificación y de mucha bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.